y los 3 primeros viernes más o menos lo van a tener también conmigo porque tiene un problema, está de licencia, así que por los primeros 3 viernes van a estar jueves y viernes conmigo, salvo el viernes que viene, es decir, salvo mañana, que ahí yo no puedo, pero después el resto de los viernes sí van a tener conmigo también. Hasta que, bueno, él vuelva de la licencia y ahí sí vamos a tener conmigo los jueves y con él estarán los viernes. Igual ya les avisarán de la parte administrativa eso. Em, Básicamente la idea de este primer cuatrimestre es aprender un poco a lo que es la programación en sí. Vamos a empezar con lo que es teórico, de básico, bien básico, y de a poco vamos a ir metiéndonos en las diferentes opciones y herramientas que hay para lo que es programación. ¿Qué sería algo Mm, tipo algoritmo y estructura de datos? ¿Cómo? ¿Algo como algoritmo y estructura de datos? Claro, sí, sí. Desde en un principio va a ser hoy lo que vamos a ver va a ser un poco de conceptos, después les voy a preguntar a ustedes qué conocimiento tienen de esto, pero va a ser conceptos. Y después, bueno, un poco de lo que tiene que ver con teoría de lo que sería documentación y ese tipo de cosas respecto a lo que tiene que ver con lo que es la programación en sí. Luego sí, ya más adelante estaríamos viendo eh, lenguaje. Es decir, antes de eso vamos a ver diagramación, pseudocódigo. Pues la idea de este cuatrimestre básicamente es que sepan o entiendan lo que es la lógica, lo que es programar. Eh, una vez que emprenden eso, ya después es simplemente aprender la sintaxis de algún lenguaje predeterminado que ustedes ya les guste o con el que trabajan, y es simplemente aprenderse las palabras para poder realizar el programa. Pero para poder hacer eso necesito entender la lógica de lo que sería pasar de un problema real a lo que es la computadora en sí para que resuelva ese problema. Y eso es lo que más nos interesa en este cuatrimestre. Lo mismo en el curso que ustedes van a tener anual, no es que se va a especializar en algo en particular, en un lenguaje determinado. La idea es que aprendan varios lenguajes diferentes y después en el momento en que decidan usar un lenguaje determinado, sí hacer un curso de tal lenguaje, programación en Python, programación en C, programación en Java, no sé. Pero en este caso nosotros le vamos a dar es varios lenguajes en sí. Nosotros, una parte conmigo por lo menos de este cuatrimestre, lo que van a ver va a ser, más allá de lo que es el pseudocódigo, diagramación, entender cómo pasar el problema a lo que es el papel. Después sí, una vez que tenemos esas herramientas, ya después es simple utilizar un lenguaje teniendo ya el diagrama o el pseudocódigo armado, es simple pasarlo a un lenguaje determinado. Nosotros para esa tarea vamos a ver un poco de Python para que pasen los diagramas que realizaron o los pseudocódigos que realizaron de los diferentes ejercicios a Python. Y después sí vamos a ir avanzando en el lenguaje Python. ¿Sí? Es decir, como lenguaje en este primer cuatrimestre conmigo van a ver Python en sí. Después con Roberto, él lo va a orientar un poco más a lo que es web. Por ahí van a empezar a ver ya Sí. HTML, CSS o un poco de PHP. Después cuando él esté dictándole el curso, les va a explicar bien ese tema. Pero lo mío es más ya orientado a lo que es escritorio, aplicaciones de escritorio. En la segunda parte, después de lo que sería el trayecto, ahí ya vamos a ver un poco de lo que tiene que ver base de datos, también diferentes sintaxis de SQL o cómo funciona la base de datos. Nosotros vamos a usar, por ejemplo, Python no para conectar a una base, sino para conectarlo a un archivo, para que ustedes guarden después la información en un archivo de texto. Pero es algo parecido con bases. Pero antes de eso vamos a tener un módulo que es de base de datos, donde los cuales, bueno, ahí vamos a instalar diferentes bases de datos para que ustedes puedan ver de qué manera trabaja y cuáles son los lenguajes o las opciones que tienen de acuerdo a la base de datos que elijan. ¿Sí? Puede ser MariaDB, MySQL, o,
SQL de Microsoft. Y conmigo, como lenguaje, lo que vamos a ver va a ser la parte de programación orientada a objetos. Lo que vamos a ver ahí va a ser Java. Y ahí sí, ya vamos a ir viendo todo lo que es el lenguaje en sí, la sintaxis, la particularidad de ese lenguaje, la diferencia que hay en la programación orientada a objetos a lo que sería la programación básica estructurada que tenemos por ahí, que vamos a ver en la primera parte, y todos los conceptos que tiene que tener en cuenta en lo que es programación orientada a objetos. Y eso sí, ese lenguaje lo vamos a usar para después conectarlo con alguna base de datos que hayamos realizado, ¿sí? Entonces ahí sí van a tener una aplicación, lo mismo, de escritorio, con objetos, accediendo ya a alguna base de datos en particular. Y por el lado de Roberto van a ver otros lenguajes también, pero ya más orientados a lo que es web, ¿sí? Entorno web. Lo mío va a ser más escritorio en sí, aplicaciones de escritorio. Básicamente es lo que cubre, y lo que tratamos de hacer es utilizar varios lenguajes para que tengan una idea de lo que sería la programación. Después ya ustedes, bueno, van a ver de acuerdo al lenguaje que más les agrade o que realmente necesiten utilizar de acuerdo a los proyectos que tengan que realizar, con cuál van a trabajar. Fíjense, sobre todo en lo que es web, ahí por lo general se trabaja con diferentes lenguajes, no es que se utiliza uno. Por ahí en una aplicación de escritorio eso es más definido, es decir, trabajo con tal lenguaje y utilizo este lenguaje. Pero en lo que es web, generalmente involucran varios lenguajes para las diferentes tareas que realizan. Hoy empezamos a las 6:30, yo trato de empezar el curso a las 6:20, así a las 6:20 ya estamos todos, ¿eh? Si bien es a las 18 horas, pero 6:20 ya comienzo, así traten de estar para esa hora ya conectados. Bueno, Lo que voy a nombrarles, les voy a nombrar los nombres y háganme una introducción del nombre de ustedes, apellido y qué nivel de conocimiento tienen en cuanto a programación, si trabajan o no trabajan, o si ya realizaron proyectos o algún lenguaje en particular. Así tengo una idea de cómo andamos. Vamos a empezar con Tejerina Sebastián. Sebastián Sí, Tejera. hola. ¿Se me escucha? No, Yo sí lo escucho. Entre todo, un poco bajo. A te ver, escuchaba ahí. bajito. Hola, Sí, ¿escuchan? Sí, sí. Bueno, me llamo Marcelo Tejerina y sé un poco nomás, un conocimiento básico de computación nomás, y más o menos un poco de teoría, leí un poco, pero nunca lo puse en práctica. Lo vi nomás, por encima. Programación. Programación, lo vi por Ujú. encima, por unos conceptos básicos y esas cosas nada más. Después Está bien, nunca lo puse en práctica. está bien. No hiciste nada con eso. No, Ujú. Ok. Siles Montaño. Hola, hola, ¿se escucha? Hola. ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, sí. me llamo Leonel y programación, digamos, básico, lo básico que hay que ver. Eh, en la ¿Algún escuela, lenguaje? había usado en la escuela C Sharp o un Ujú. curso de programación de JavaScript, pero solo llegué hasta lo básico. Ok. Pernisco Jonathan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, no, mi nivel es inicial, la verdad que no. Más que nada quiero aprender y formarme para tener por lo menos los cimientos, ¿no? Ujú. Está bien. Gracias. Ok. El Escano Agustín. Hola, buenas tardes, soy Lescano Agustín. ¿Se me escucha Hola. bien? Sí, sí.
Sí, sí, yo también empezaría como de cero con esto. Ajá. No hiciste nada, programador, ni nada. No, yo trabajo con internet, pero más o menos vi algo. Ajá, está bien. Ok. Flores, Delgadillo. Profe, ¿se puede fijar que hay un compañero que quiere entrar? Dice que está intentando. Mm, ahí está. Sí. Hola, buenas tardes a Hola. todos. Sí, yo también empezaría como inicial. O sea, solo sé de teoría, pero práctica no tengo nada. Ajá. Y básicamente sería eso. Y después de Ok. tecnologías estudié los otros cursos eh, de redes sobre todo. Ujú. Ah, ok. Está bien. Claps, Leandro. Hola, buenas. Yo estoy estudiando licenciatura en informática. Voy en el primer año. Lo único Mm, que más o menos sé es algo de algoritmos de estructura de datos, C++, y llegué hasta RAID, hasta todo lo que sería C. Y ahora ujú, estaba por empezar programación orientada a objetos, que es medio complicado, pero vamos bien. ujú. Cambia el paradigma, es decir, cambia la forma no solamente de pensar el proyecto, sino también las herramientas que se utilizan. Al principio, por ahí la curva de aprendizaje de lo que es objeto es un poco más densa que lo que es la programación estructurada común, Lo más, pero sí, les sirve. yo lo vi el año pasado, pasa que estábamos con dos lenguajes, con Java y con Python, y como Claro. que ahí confundieron mucho y están intentando hacer una cursada a ver cuál elijamos el mejor lenguaje que se nos adaptaba, y hicieron un embrollo y por eso se complicó más que nada. Está bien. ¿Dónde estás estudiando vos? En Merlo, en la uno. Ah, está bien, en un centro. Sí, 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 en la Universidad de Merlo. No, está bien. Ah, ok. Sí, sí, es bastante complejo. Eh, lo mismo, yo cuando les veamos Python, por ahí yo no lo vamos a ver Python con objetos o como un lenguaje de objeto en sí. El objeto sí lo vamos a ver bien con Java, pero con Python también podría trabajar orientado a objetos porque tiene todas esas funcionalidades que tiene el lenguaje orientado a objetos. Pero ya le digo, eso depende para qué use cada uno y qué proyecto les toque, dónde ingresen a trabajar. Por lo general Python se usó más para lo que es backend que para lo que es frontend, pero eh, ya le digo, después, una vez que aprendan lo básico en programación, ya cada uno va, inclusive cuando vayan viendo diferentes lenguajes, cada uno va a ir viendo a ver cuál me gusta más o cuál me parece más fácil. Y bueno, ahí van eh, definiendo ustedes qué orientación le van a dar. Además, esto está cambiando continuamente, ahora con lo que es inteligencia artificial se está cambiando bastante todo, pero bueno, de a poco irán viendo a ver qué tipo de orientación le van a dar, por qué lenguajes ustedes van a definirse. Ya les digo, por lo general en lo que es web, uno utiliza varios lenguajes, no solamente un único lenguaje. No sé si ¿me queda alguien ahí? Yo soy Adriana Casas, pero bueno, ¿Con qué, con qué nombre estás en el...? Google Ah, me dice como el Anemone, idioma. es como un seudónimo de Google. Pasa que no estoy pudiendo abrir desde el correo de Outlook. Ajá, Entonces no me aparecía mi nombre. Está, bueno, me quedó eso. claro. Después veo si lo puedo cambiar para que aparezca mi nombre. Ujú. Bueno, coméntame. Cero, como dijo uno de los chicos, de cero. La verdad estoy en nada. Quiero arrancar, me quiero capacitar y estaría realmente arrancando de cero. No Ok. tengo expertise en nada relacionado. Estoy trabajando en Ujú, administración pública, así que nada que ver. Estoy tratando de capacitarme para salir un poco a otros rubros y bueno, este sería mi primera incursión desde este lado, así que ojalá avance. Pero bueno, vamos viendo.
Ok, bueno. Y creo que tiene David de Ávila, Arias. Sí, ¿me escuchás? Matías. Sí, 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 perdón. Ah, Sí, yo estoy en la carrera de sistemas de la UTN. Recién estoy empezando, me anoté a la materia de algoritmos y bueno, venía más que nada para aprender, chequear cómo es acá el curso y bueno, más que nada capacitarme también y bueno, ver también de conseguir laburo en algún futuro. ok. Creo que están todos, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Ahí les dije hoy va a ser cortito. Las primeras clases por hoy va a ser teoría un poco pesado, pero es necesario para mantener un nivel de concepto general de lo que es antes de ponernos ya metiéndonos un poco a lo que son los algoritmos en sí. Esperen que les comparto una planilla para ir viendo. Profe, ¿la clase es grabada o algo? No, no entendí eso. No, no se graban las clases, a menos que ustedes quieran grabárselas para ustedes, pero no se graban las clases. Ok. Vamos a empezar con lo que sería un poco de definiciones y conceptos de algunos términos. Antes ya les decía de comenzar con lo que tiene que ver con lo que es los algoritmos y lenguajes en sí. Fíjense que acá yo tengo como primer término lo que es tecnología, que para el caso nuestro, lo que hace referencia a tecnología tiene como objetivo eliminar tareas repetitivas, por así decirlo, para facilitar el trabajo y haciéndolo más eficiente. ¿Sí? Es decir, en lo que tiene que ver ya con programación, la idea es un poco esa, que facilite las tareas eliminando, por ejemplo, tareas repetitivas. ¿Sí? Para eso van a usar diferentes herramientas o programas. Y justamente después viene lo que tiene que ver con programación. Esta es una de las etapas más importantes en lo que tiene que ver un proyecto, ¿sí? En sí. Y abarca lo que se denomina también un método de trabajo. Es decir, la programación en definitiva es el resultado de dicho método de trabajo. Es la forma en que vamos a programar en sí. Y a través de este instrumento, a través de la programación, nosotros lo que podemos hacer es justamente realizar la ejecución automatizada de cierto tipo de tareas. Para ello vamos a utilizar diferentes lenguajes de programación, ¿sí? A través de los que vamos a poder codificar los programas. Luego tenemos lo que sería el programa en sí. El programa en sí es un conjunto de instrucciones, básicamente, que lo que hacen es que el dispositivo o el equipo en el cual lo vamos a ejecutar realice una tarea o resuelva un problema por nosotros, ¿sí? Como esto es un conjunto de instrucciones, lo único que yo tengo que saber en lo que tiene que ver con el programa es la sintaxis en sí de cada uno de los lenguajes que vaya a utilizar. Es decir, qué orden le puedo dar y de qué manera le puedo dar una orden con un lenguaje determinado, por ejemplo. Si esa orden va a abarcar otras áreas o hasta dónde llega. ¿Sí? Es decir, eso es lo que es básicamente lo que el programa. Yo tengo que conocer el lenguaje para poder realizar algún tipo de tareas. El programa, por lo general, o mejor dicho, debería ser
finito, ¿sí? Es decir, tener un inicio y un fin no es quedar dentro de un loop ahí dando vueltas, sino que debería tener una secuencia finita de pasos. Y tener también, como más adelante vamos a ver, no solamente el código realizado lo más eficientemente, sino también una serie de nomenclaturas o documentación en el mismo programa, fuente, para que de esa manera en el día de mañana sea también mucho más simple el tema de modificar o arreglar algún tipo de problema. Fíjense, también hablamos metodología de programación. La metodología de programación básicamente es un conjunto de normas, formas, costumbres, métodos que nosotros adoptamos para realizar un programa. Y también depende del lenguaje que vaya a utilizar. Van a ver que hay lenguajes que tienen una metodología diferente a otros lenguajes, ¿sí? Herramientas distintas, formas de pensar el programa de forma diferente, etc. Entonces, eso depende, la metodología un poco del lenguaje que yo voy a aplicar para resolver algún tipo de problemas. Y ahí entran los lenguajes de programación. El lenguaje de programación es simplemente un conjunto de reglas, de órdenes, ¿sí? Que por lo general están en inglés, básicamente son palabras en inglés, que lo que hacen, generan instrucciones al dispositivo donde lo voy a ejecutar. Y en eso consiste el aprenderse un lenguaje, es decir, en conocer la sintaxis, la semántica en sí del lenguaje, para yo poder después utilizarla en algún tipo de dispositivo y al realizar un programa en sí. Básicamente la programación o el lenguaje de programación es eso, aprenderme que si quiero que, no sé, muestre algo por pantalla, es un type, un display, de acuerdo a lo que al lenguaje esté utilizando. Pero lo que nosotros necesitamos antes de utilizar el lenguaje en sí es entender la lógica de algún problema que nos plantearon, para ese problema poder plasmarlo en un papel, en un diagrama, en un pseudocódigo, en lo que puede, y después sí, con ese diagrama, que ya representa la lógica de toda la resolución del problema, pasarlo al lenguaje que nosotros querramos. La parte, digamos, más complicada no es el aprenderse el lenguaje, sino darse cuenta de cómo pasa un problema real a lo que sería la lógica de un diagrama o de un pseudocódigo, que eso es donde más vamos a ejercitar. Con esto también tiene que ver el entorno de programación. De acuerdo al tipo de lenguaje que nosotros utilicemos, vamos a utilizar diferentes herramientas, ¿sí? Que ese es el entorno de programación que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Si trabajo por ahí con Java, voy a utilizar tal editor o tal otro o tal IDE. Si trabajo con Python, voy a utilizar por ahí otro. Es decir, tienen diferentes tipos de herramientas que hacen a todo lo que tiene que ver con el lenguaje de programación. Y los recursos en sí son todo el hardware sobre el cual yo voy a utilizar este programa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con hardware en sí, CPU, memoria, almacenamiento. Y van a ver que hay muchos lenguajes por ahí que tienen mucho que ver o tienen mucho en cuenta el hardware sobre el cual se va a ejecutar algo. Entonces, estos son los conceptos básicos de lo que tendría que tener de programación. Básicamente, tengan en cuenta que la metodología de la programación depende un poco del tipo de lenguaje que yo voy a utilizar. Y el lenguaje de programación básicamente es aprenderse la sintaxis, ¿sí? La semántica que tiene un lenguaje en particular para poder utilizarlo. Pero para poder tener o para poder plasmar ese problema en código, voy a tener que realizar algún tipo de paso previo, que sería una diagramación, un pseudocódigo, para entender la lógica del problema en sí. A medida que ustedes van programando, van a ver que por ahí muchas veces
se hace todo directo, no necesitan una diagramación previa. Pero en proyectos grandes sí, siempre es útil entender el uso de la diagramación, porque generalmente en proyectos grandes se dividen las tareas en diferentes módulos. Entonces se da diferentes partes de todo ese conjunto diagramado a diferentes programadores, y tiene que ser simple la tarea de entender de cómo pasa un diagrama de un dibujo a un lenguaje en particular en sí. Por eso la parte más difícil es esa, la de abstraernos, por así decirlo, de lo que sería un programa, un problema físico real, a plasmarlo en el papel. Ahora, en cuanto a los lenguajes, básicamente, si bien puede ser que haya 3 o 4 tipos, pero básicamente los vamos a dividir en 2 tipos de lenguajes, de bajo nivel y los de alto nivel. Estos son muy bien diferenciados, ¿sí? Fíjense que lo que es los dispositivos sobre los cuales nosotros vamos a utilizar los programas son dispositivos que entienden de bits, es decir, son dispositivos binarios. Lo único que entienden son 2 niveles, 0 o 1. ¿Sí? Quiere decir que cualquier cosa que yo quiera hacer es una combinación de ceros y unos para realizar algún tipo de acción. En definitiva, esa combinación de ceros y unos es lo que nosotros llamamos lenguaje de máquina. Fíjense que programar en ese tipo de lenguajes es engorroso, sí, es bastante difícil, sobre todo hoy en día cuando las tareas de programación son mucho más amplias que lo que era por ahí en sus comienzos. Por lo tanto, el lenguaje que van a atender solamente las máquinas son todas esas combinaciones de ceros y unos. En lo que tiene que ver con los lenguajes de bajo nivel, ese tipo de lenguajes trabajan con lenguaje de máquinas, es decir, lenguajes de bits, ¿sí? Que eran los primeros programas que se iniciaban y se realizaban. Pero para ello yo también no solo tengo que tener en cuenta esa variación de ceros y unos que tengo que enviar al dispositivo, sino también conocer el dispositivo, conocer el hardware, es decir, de qué manera trabaja una memoria determinada, de qué manera trabaja un CPU determinado, conocer en qué zona se guarda la información, qué zonas tengo acceso, a qué zonas no. Es decir, tengo que conocer muy bien el hardware, ¿sí? Por eso se denominan lenguajes de bajo nivel, porque ya tengo que tener un conocimiento alto de lo que es la arquitectura del hardware. ¿Sí? En cambio, en lo que son los lenguajes de alto nivel, esos son más cercanos a lo que serían los usuarios o los programadores. Son lenguajes que por ahí yo no tengo en cuenta de cómo es el hardware sobre el cual van a ejecutarse, sino me aboco un poco a lo que tiene que ver qué sintaxis tengo que utilizar de acuerdo a el lenguaje que utilice. Fíjense que en los lenguajes de alto nivel, los primeros por ahí que aparecieron fueron Basic, COBOL, ¿sí? Pascal. De ahí en más, bueno, empezaron a aparecer diferentes tipos de lenguajes. Y ahí es cuando empieza a haber un auge en lo que tiene que ver con la programación, porque al principio en lo que era bajo nivel, uno tenía que tener conocimientos bastante amplios del hardware en sí. Y fíjense que no solamente de trabajar con binarios, sino también trabajar con otro lenguaje que es tipo pseudocódigo, que era el assembler. Pero eso es los primeros inicios de lo que era la programación en un lenguaje determinado. En cuanto a los lenguajes de bajo nivel, estos lenguajes son dependientes del hardware, es decir, que están realizados para un hardware determinado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, como les decía antes, tengo que tener en cuenta bien cuáles son las direcciones de memoria, en qué dirección de memoria puedo acceder, cómo trabaja el CPU, qué instrucciones puedo utilizar yo del CPU. Y si ese hardware cambia, por ahí no utiliza lo mismo, sobre todo al comienzo, donde cada fabricante tenía sus propias normas de trabajo. Entonces, en lo que tiene que ver con lenguajes de bajo nivel,
siempre fue muy dependiente de lo que era el hardware sobre el cual se va a ejecutar. Es decir, yo tengo tal hardware y bueno, voy a hacer un programa que esté definido para ese hardware, que puede ser que no funcione en otro diferente. Esa es la contra, es decir, que tenía que tener mucho conocimiento de en dónde se va a ejecutar. Pero la ventaja que tengo de esto es que se aprovecha al máximo las características que tiene ese hardware, porque yo al saber cómo trabaja un hardware empiezo a utilizar las instrucciones de manera mucho más eficiente que algún lenguaje de alto nivel por ahí que yo no tengo en cuenta sobre qué hardware va a trabajar. Entonces las características sí se aprovechan al máximo en este tipo de nivel de lenguaje. Lo que pasa es que es muy engorroso y el código es extenso, demasiado extenso, trabajar en lenguaje de máquina. Por eso luego apareció lo que se llaman, o los que se llamaban los lenguajes ensambladores. Ahí viene también el lenguaje el assembler, que es un derivado de lo que es el lenguaje de máquina, y básicamente estaba formado, o está formado por lo que son abreviaturas de letras y números, llamados instrucciones mnemotécnicas, que facilitaban a uno la tarea de generar instrucciones, ya que no tenía que estar pendiente de qué combinación de ceros y unos debía enviar al dispositivo, sino que tenía que aprender qué combinación de números y letras, ¿sí? Qué símbolos tenía que utilizar para que haga tal cosa en tal lugar. Entonces esto me facilitó un poco la tarea, aparte que el código fuente era mucho más chico que lo que tiene que ver el lenguaje de máquina puro. Pero para poder ejecutarlo tenía que pasar esos comandos o esas instrucciones mnemotécnicas al lenguaje de máquina. Y ahí entraban lo que se llamaban los ensambladores, que lo que hacían básicamente tomaban ese código fuente que yo generé en Assembler y lo pasaban a el lenguaje de máquina puro para que se pueda ejecutar. Entonces, de esta manera no tenía que tener en cuenta el tema de bits, ¿sí? Sino que tenía que saber bien qué códigos o qué sintaxis utilizar para realizar algún tipo de tarea. Pero también sigo pegado a lo que tiene que ver el hardware en sí, ¿sí? Muy específico del hardware. Y esto también, en estos tipos de lenguajes, era muy difícil el tema de depuración o de modificación de algo. Pues es un código de muy, muy bajo nivel. En cambio, los de alto nivel, cuando ya comenzaron a aparecer este tipo de lenguajes, ya acá se trata de tener lenguajes que sean independientes de lo que es la arquitectura, ¿sí? Sobre el cual se van a ejecutar. Es decir, uno trata de olvidarse sobre qué hardware se va a ejecutar y tratar de abocarse más a el problema en sí para el cual está realizando esa programación. Si bien esto facilitó lo que es la programación, porque básicamente los lenguajes de alto nivel son verbos en inglés, ¿sí? Son acciones o órdenes en inglés que luego se traducen al lenguaje de máquina para que se ejecuten. Es decir, que estos necesitan también un traductor que entienda la sintaxis que yo realicé en un lenguaje determinado y pasarlo al código fuente para pasarlo al código de máquina para que se ejecute en una máquina determinada. En estos lenguajes de alto nivel, como no sé, hay varios además, C, Pascal o Python, los que conozcan Visual, los que conozcan ahora. Fíjense que hay muchos que si bien en los comienzos era trabajo por codificación pura, luego empezaron a agregarse entornos gráficos que facilitaban mucho lo que es la programación y que me agregaban el código que necesitaba a través de un entorno gráfico. Van a ver que hay IDEs, hay entornos de desarrollo que por ahí yo, por ejemplo, en lo que es gráfico en sí, arrastro, no sé, un control, un cuadro de texto o un botón, y ya internamente se me genera el código para
poder yo utilizar ese botón o ese cuadro de texto y que simplemente le haga las particularizaciones necesarias, lo personalice de acuerdo a cómo lo necesite o para qué lo necesite. Pero ya me genera todo el código necesario para ese control gráfico en sí. No tengo que estar yo poniéndome a programar el control. Y eso también es una de las cosas que se aprovecha mucho en lo que es programación orientada a objetos. A ver. En el caso de estos lenguajes de alto nivel, la función básica era ya más que el programador se olvide del hardware sobre el cual se va a ejecutar, sino que se aboque más al resolver el problema en sí y no tener que estar pendiente o tener que conocer el equipo sobre el cual se va a ejecutar. Siempre, acuérdense que en definitiva todo esto se va a ejecutar en lenguaje de máquina, porque eso es lo único que entiende el hardware. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de lenguajes nuevos que fueron apareciendo simplemente es para facilitarnos las tareas de programación. En cuanto a lo que tiene que ver por ahí la evolución de lo que serían los lenguajes, podríamos decir que el de primera generación es el lenguaje de máquina, el de segunda generación es cuando se generan los primeros ensambladores de lenguajes. El de tercera generación es ya ahí cuando se comienzan a generar los lenguajes de alto nivel, C, COBOL, BASIC. Cuarta generación, los lenguajes que podrían generar código en sí por sí solos. Acá también entran los lenguajes orientados a objetos, ¿sí? Que es otra forma de programar, como ser Visual, Java. Y como quinta generación, podríamos decir los lenguajes orientados a lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿sí? Que son otro tipo de lenguajes y otro tipo de forma o metodología de trabajo. En cuanto a lo que tiene que ver con la traducción, fíjense que nosotros hablamos de ensambladores, ¿sí? Que los ensambladores son simplemente programas que me permiten a mí transformar lo que yo escribí en un lenguaje pseudocódigo, o en assembler, por ejemplo, a el lenguaje de máquina según el hardware sobre el cual lo iba a utilizar. Creo que acá hay un gráfico. Fíjense, tengo un lenguaje en ensamblador, en lo que era el assembler en los comienzos, que es símbolos mnemotécnicos. Esa secuencia la paso al ensamblador y eso lo que va a devolver es código de máquina y se va a ejecutar en el dispositivo. Acuérdense que eso es dependiente siempre del hardware, porque aprovecha todas las bondades que tiene el hardware, todas las instrucciones que me ofrece el hardware en sí. Por lo tanto, depende muchísimo del hardware. El otro tipo de traductores son lo que serían los compiladores. Estos también leen el código fuente y lo traducen, lo convierten, puede ser a otro lenguaje o un lenguaje intermedio, para que después puedan ser interpretados y ejecutados en el hardware correspondiente. Los compiladores ya me permiten a mí también poder hacer un debugger, es decir, poder depurar o obtener o buscar errores existentes en el código fuente antes de poder ejecutarlo. Es decir, van a ver ustedes que en algunos lenguajes van a poder compilar y cuando hacen la compilación les va a ir mostrando los diferentes errores que encontró de sintaxis. No me van a mostrar errores de lógica, es decir, de eso no entiende el compilador porque no sabe cuál es mi intención, qué es lo que quiero que haga ese lenguaje. Lo que va a hacer es buscar errores de sintaxis propios del lenguaje. Es decir, que si el lenguaje no me permite o no sabe o yo puse un comando
que no entiende, y bueno, me va a salir como que hay ahí un error, ¿sí? O que me olvidé poner algún punto y coma o cerrar alguna comilla, también me va a informar que hay algún tipo de error. ¿Sí? Son todos errores de sintaxis en sí, no de lo que tiene que ver con la lógica. Fíjense que en el caso del compilador es algo similar a lo que sería el ensamblador, donde le voy a poner un código fuente, que ya que este código fuente puede ser un código de alto nivel, va a realizar la compilación y si hay errores, va a emitir los errores que correspondan. Y al final, bueno, después me va a devolver el lenguaje de código de máquina para que pueda ejecutarlo. Y esto lo que busca es que sea independiente del hardware en sí. En el caso de estos procesos de compilación, si bien yo tengo un código fuente en el cual voy a pasar al compilador para que realice y haga un análisis del código antes de obtener o pasarlo al código de máquina, me va a mostrar si hay algún tipo de error y yo voy a poder modificar ese error y después nuevamente compilarlo. Es decir, la modificación, todo lo que yo voy a realizar siempre lo va a hacer sobre el código fuente. Y otras cosas que va a hacer el compilador, además de esto, es lo que se llama el enlazado o el linkeado, que básicamente consiste en unir ese archivo generado de código fuente con rutinas internas necesarias del lenguaje, ¿sí? Obteniendo así un programa ejecutable. ¿Sí? Por ahí lo que ustedes conocen, un .exe, un .com, algo que ya es ejecutable en forma autónoma. Ese linkeado puede ser de dos tipos, estático o dinámico. En el caso de los enlazados o linkeados estáticos, todas las librerías necesarias ya se añaden a nuestros programas binarios compilados, generando un único archivo ejecutable. Es decir, todo lo que yo necesito, por ejemplo, para ejecutar algo en Windows, ya queda enlazado en ese ejecutable. Ese sería el enlazado estático. En el momento que yo compilo, está bien, verifica que mi código esté correcto, que no haya errores de sintaxis, y empieza a enlazar todas las librerías que necesita para poder ejecutarse eso en un Windows, en cualquier Windows, por así decirlo. Entonces, una vez que hace eso, ahí me va a generar un archivo ejecutable con todo lo necesario. Yo con ese archivo ejecutable lo puedo llevar a otro equipo, también del mismo sistema operativo, y se debería ejecutar sin ningún tipo de problemas. Ese sería el enlazado linkeado estático. En cambio, en el linkeado dinámico, el compilador lo que hace, no añade todas esas librerías a nuestro código objeto final, sino que lo que va a hacer es solicitarlas y hará que se carguen en memoria las librerías necesarias en el momento de la ejecución, cuando yo voy a ejecutarlo. Es decir, también voy a tener que generar un ejecutable, pero va a ser por ahí un ejecutable más chico, que lo único que va a tener va a ser todo mi código fuente con los links necesarios para poder ejecutar ese programa. Entonces, si yo llevo después ese ejecutable a otro Windows, si lo estoy haciendo en un Windows, cuando quiera ejecutarlo, en el momento que necesite esas librerías, ese Windows tiene que tener las librerías que necesito para poder ejecutar el programa. Fíjense que ustedes muchas veces cuando instalan algo o cuando quieren correr algo, les sale por ahí algún cartel que necesitan tal librería o tal API de Windows para poder ejecutar esto. Lo desean instalar, sí o no, le ponen que sí y ya automáticamente les carga la librería en su máquina, ¿sí? Es decir, fíjense que sobre todo en lo que tiene que ver los sistemas operativos gráficos, que hoy se utiliza mucho, todo ese entorno gráfico lo que tiene es un montón de código extra que nosotros no nos damos cuenta, que simplemente al mover el mouse o al hacer clic en el teclado ya automáticamente se activan, pero son un montón de librerías extras del sistema operativo que se ejecutan
¿sí? En un momento determinado. Y cuando nosotros realizamos un programa, todo ese tipo de acciones que lo hace el sistema operativo, no es que lo tengo que yo realizar o regenerar en mi programa. Yo lo que voy a hacer es simplemente utilizar todos esos recursos que tiene el sistema operativo para poder después plasmarlo en mi programa. Es decir, no tengo que estar programando de qué manera va a moverse el mouse sobre mi frame, sobre mi pantalla en sí. Eso ya me lo va a dar el sistema operativo, pero ¿cómo me lo da? ¿Cómo se enlazan con mi programa? A través justamente del linkeado, es decir, que puede ser estático o dinámico. Y acá por eso el compilador también va a depender sobre todo de sobre qué sistema operativo se va a ejecutar eso. Es decir, no es lo mismo ejecutar o crear un programa para Windows que uno para Linux, porque no va a funcionar, ¿sí? O para Apple y así. Es decir, cada compilador en sí me va a generar un código final, ¿sí? Objetivo, de acuerdo al sistema operativo sobre el cual lo voy a ejecutar. Entonces, de esa manera, yo evito estar pendiente de lo que tiene que ver con lo que es el hardware sobre el cual se va a ejecutar, cosa que con los lenguajes de bajo nivel sí tenía que tener en cuenta. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Sí, se entiende, profe. Sí. Entonces, fíjense, esa es la ventaja y desventaja, por así decirlo, pero nos facilita a nosotros el código, o codificar. Ya no tengo que estar teniendo en cuenta tal cosa. Yo sé que esto se ejecuta en Windows, bueno, lo compilo en Windows, creo todo el programa fuente y ya va a salir andando. Lo único que tengo que tener en cuenta es la sintaxis y, bueno, si hay algún tipo de error de lógica que tener yo una base de pruebas bastante amplia para poder evitar ese tipo de problemas. Eso se va solucionando. Igual eso se va solucionando. Y después tengo algo parecido que se llaman los intérpretes. Los intérpretes es algo así como el compilador o los ensambladores, una cosa así que en definitiva lo que hacen es traducen el código que yo realicé en lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina. Pero la diferencia es que con los compiladores yo lo que hago es la compilación previa y ya tengo todo el ejecutable listo para poder llevarlo a otro lado y correrlo. Los intérpretes van interpretando el código fuente a medida que se va ejecutando el programa. Es decir, hay una instrucción, no sé, display, tac. El intérprete pasa esa instrucción al código fuente y lo ejecuta. Va a la siguiente línea, toma la siguiente instrucción, el intérprete lo traduce al lenguaje de máquina y lo ejecuta. Es decir, se va traduciendo, interpretando ese código a medida que se van corriendo las diferentes instrucciones. ¿Sí? Es decir, es en el momento en sí. En cambio, los compiladores no. Yo la compilación la hago previa a entregar algún programa. Ya dentro de esa compilación resultante voy a tener todo el ejecutable necesario para poder correrlo en cualquier lado. Hay muchos, acá tienen ventajas y desventajas de uno y otro, pero hay muchos lenguajes por ahí que son interpretados, ¿sí? Que a medida que se van ejecutando, van traduciendo ese código en lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina. Sí, tienen sus pros y sus contras. Generalmente los lenguajes intérpretes son un poco más lentos que los de compiladores, porque ya el compilador lo que obtengo es un ejecutable en lenguaje de máquina para que se ejecute, por lo tanto son mucho más rápidos. El intérprete, a medida que va leyendo el código fuente, va haciendo la traducción y lo va a ir ejecutando. Pero la ventaja que tengo también con esto es que yo, cuando hago mi programa, mi código fuente, lo hago sin pensar sobre dónde se va a ejecutar. El que se va a encargar de hacer las traducciones y las correcciones correspondientes, si se ejecuta en Linux, si se ejecuta en Windows, si se ejecuta en lo que fuere, es justamente el intérprete. Entonces yo voy a tener un único código fuente
para cualquier tipo de sistema operativo, y lo que va a depender es el tipo de intérprete que voy a utilizar según el sistema operativo donde lo ejecute. ¿Sí? Por ahí, fíjense, ustedes muchas veces vieron que con Java ustedes se tienen que bajar el, la Java Virtual Machine, El es decir, la JDK. máquina virtual. Ujú. Eso es lo que, cuando yo realizo un programa en Java, lo hago sin tener en cuenta dónde se ejecute. No me interesa. ¿Por qué? Porque en realidad el que se va a encargar de hacer todas las correcciones necesarias y buscar todo el entorno de librerías necesarias, depende sobre qué sistema operativo se ejecute, va a ser justamente la máquina virtual. Yo voy a tener una máquina virtual para Windows, en el caso de que se ejecute en Windows, voy a tener una máquina virtual para Linux, una máquina virtual para OS, dependiendo de dónde lo vaya a ejecutar. Entonces eso a mí me libera completamente del hardware donde se ejecute eso. Esa es una de las ventajas que tiene en cuanto a lo que son los intérpretes en sí. La desventaja es que, bueno, que es un archivo compilado es mucho más rápido que uno interpretado, porque ya el compilador tiene todo lo que necesita. ¿Sí? Pero bueno, tengo que tener una compilación para Windows, otra compilación para Linux y así sucesivamente. Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero lo que hacen básicamente los tres es permitirme a mí tratar de programar de una manera simple para que después eso lo traduzca al lenguaje de máquina y se ejecute donde corresponda, ¿sí? Con más o menos opciones, como en el caso de ensambladores, compiladores o intérpretes. Entonces, básicamente es eso. Van a ver que ustedes a veces van a tener que compilar, otras veces son intérpretes que van a utilizar para poder ejecutar sus programas. Fíjense que a medida por ahí que va avanzando el tema de tecnología, esto se va haciendo, las diferencias entre velocidades y uno y otro por ahí se van achicando, porque antiguamente Java, por ejemplo, cuando empezó a trabajarse con Java, y se notaba la diferencia, era bastante lento. Uno por ahí estaba acostumbrado a los programas de Windows, que eran más dinámicos, de Basic, Visual Basic, qué sé yo. Pero cuando agarraba algo en Java y hacía clic y tenía que esperar un rato. Tienen los dos, intérpretes y compiladores. Los dos, dependiendo del lenguaje que usen. Eso tienen ambos. Y dependiendo qué es lo que utilicen, van a usar o compiladores o intérpretes. Pero ya les digo, hoy en día la diferencia entre uno y otro en cuanto a velocidad se va achicando cada vez más. ¿Sí? Entonces, fíjense que hoy en día se utiliza bastante Java, y sin embargo Java no es un lenguaje compilado, sino que es de intérprete. Y por ahí no se nota la velocidad porque tenemos un hardware también mucho más potente de hace 15, 20 años atrás. ¿Sí? Entonces no se nota esa diferencia que había. Y también los objetos con los cuales se trabaja, sobre todo en Java, en la parte gráfica, se hicieron mucho más livianos y más dinámicos respecto a cuando comenzó. ¿Sí? En los inicios por ahí era bastante pesado trabajar con Java porque tardaba mucho más en realizar, y por el tipo de librerías que se utilizaban. ¿Sí? Hoy en día por ahí se utilizan librerías mucho más de menos peso, ¿sí? Como ser Swift y otro tipo de librerías, que comparadas con las que se utilizaban anteriormente en los comienzos en Java. Entonces se hace todo mucho más dinámico y no hay tanta diferencia entre lo que sería un compilador o un intérprete. Pero básicamente la diferencia sería esa, ¿sí? Entre estos tres software que tenemos. Y lo que nos quedaría sería la parte de lo que son las técnicas de programación. Hay varias, así como vemos clases de programación o técnicas de programación, dependiendo del método que utilice. ¿Sí? Dependiendo de este método, también las técnicas que vamos a emplear van a ser diferentes. Dentro de estas técnicas de programación, por ahí
si bien hay una diversidad más grande, podemos nombrar lo que sería, la primera de ellas, lo que se denomina la programación estructurada. Que sigue un paso por paso. Esta programación estructurada tiene un conjunto de técnicas que fue evolucionando considerablemente en cuanto a lo que tiene que ver la productividad de la realización de un programa, en cuanto a reducir el tiempo de depuración y mantenimiento del mismo. Fíjense que muchas veces uno lleva mucho tiempo en el mantenimiento de un proyecto, sobre todo si es muy grande, y la depuración. En cuanto a lo que tiene que ver con programación estructurada, básicamente utilizo un número limitado de lo que se denominan estructuras de control, que eso después lo vamos a ver en lo que es la diagramación. Reduciendo de esta manera considerablemente el tema de errores que podemos tener, ¿sí? A través de lo que son estructuras de control en sí, que si por ahí vieron puede ser ciclos repetitivos, ese tipo de cosas. Esto me permite a mí hacer un diseño de tipo descendente, es decir, descomponer en diferentes etapas o diferentes jerarquías un programa para poder abarcar ese problema que por ahí en general es muy complejo, en pequeños problemas más chicos para ir resolviendo de a partes. También lo que tenemos acá son lo que se denominan recursos abstractos, que en sí, bueno, consiste en la descomposición de acciones más complejas en otras mucho más simples para que sean resueltas fácilmente. Fíjense que en lo que tiene que ver proyectos grandes, sobre todo en lo que es la parte de diagramación, es lo que se usa mucho, ¿sí? Se van dividiendo en diferentes módulos y diferentes módulos van siendo abocados por diferentes programadores, en el caso de sea una empresa grande, para que después haya una interrelación entre los módulos de acuerdo a diferentes tipos de datos que se van a pasar, lo que se denominan parámetros, por así decirlo. Y también utilizan estructuras básicas, como ser las estructuras secuenciales, es decir, que cada acción sigue a otra acción secuencialmente, es decir, la salida de una acción es la entrada de otra acción. Utiliza estructuras de selección, estructuras selectivas, es decir, que evaluando una condición determinada, en función de ello, van a realizar una acción u otra acción, ¿sí? Lo que serían los condicionales, en el caso que conozcan. Y para esto se utilizan expresiones lógicas. Si hace frío, me pongo un pullover, si no, no, qué sé yo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo una bifurcación, es decir, si se cumple una condición determinada, voy a ir por un lado, si no se cumple, voy a ir por el otro, ¿sí? Entonces, esas son las estructuras selectivas en sí. Y también tengo estructuras repetitivas, que son, o que se utilizan para repetir un conjunto de instrucciones, ¿sí? Un determinado número de veces. Por ejemplo, si yo tengo que cargar, no sé, los datos de 10 alumnos, no voy a ir haciendo el código para el primer alumno, para el segundo alumno, para el tercer alumno, para el cuarto alumno, porque si todos son los mismos datos que voy a cargar. Lo que tendría que hacer es, si yo sé que son 10 alumnos, y bueno, un ciclo repetitivo que repita un código determinado 10 veces. Y ese código determinado queda para cualquier, digamos, para ejecución, para cualquiera de los 10 alumnos que yo ingrese. Fíjense que en ese caso, en esta estructura repetitiva, yo ya conozco la cantidad de veces que se va a repetir un código. Pero hay veces en que yo no conozco. No tengo ese dato, no tengo esa información. Por lo tanto, yo sé que se va a repetir algo n cantidad de veces, pero no sé cuánto exactamente. Ahí es cuando entran también las estructuras repetitivas, pero esas estructuras dependen siempre de una condición determinada. Es decir, yo tengo que tener algo que me condicione la cantidad de veces que se va a repetir un código. Ya sea sabiéndolo de antemano, previamente, o ante una condición determinada. Por ejemplo, no sé, yo voy a cargar 10 alumnos hasta que me ingresen un código 0.
Entonces yo lo que hago ahí, voy cargando los datos de los alumnos mientras ese dato sea distinto de cero, ese código sea distinto de cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese cero a mí me indica que termina la cantidad de veces que se va a repetir la carga. Entonces ahí yo no sé cuántas veces me van a ingresar los datos. Yo sé que se tiene que cumplir tal condición para poder salir de ese ciclo repetitivo. Entonces, eso es también lo que tengo que tener en cuenta, no solamente que esté bien la codificación, sino también que se cumpla la condición, que dentro de ese ciclo repetitivo haya algo que me permita modificar, porque si en ningún otro momento yo pido que me ingresen un código nuevo, y va a estar el código dentro del ciclo repetitivo, y va a quedar ahí sin fin, es decir, no va a salir nunca. ¿Por qué? Porque yo no estoy ingresando un nuevo dato para evaluar esa condición, siempre está el mismo. Entonces, eso pasa sobre todo al comienzo, cuando ustedes comienzan a programar, es común ese tipo de errores, no modificar el elemento que me permite a mí, o la condición que me permite a mí poder salir del ciclo repetitivo. Entonces, esas tres estructuras que son básicas, la secuencial, la selectiva y la repetitiva, es lo que se utiliza y hace que lo que sea la programación estructurada sea bastante simple de realizar. Van a ver que nosotros vamos a comenzar con ese tipo de programación. Entonces, esas son las ventajas, es decir, los programas son más fáciles de entender, se reduce la complejidad de todo lo que yo quiera realizar, y además van a ver que nosotros en la clase que viene vamos a hablar un poco de documentación, que los programas me van a permitir que los programas queden mejor documentados internamente. Van a ver que hay diferentes tipos de documentaciones que uno debería realizar. Bueno, en muchos casos la documentación queda de lado siempre, ¿sí? Porque generalmente es uno lleva todo el esfuerzo para realizar el programa, el lenguaje en sí, y se olvida después de lo que tiene que ver con la documentación. Pero es muy, muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con proyectos grandes, ¿sí? Por ahí en lo que son programas chicos, bueno, no tiene tanta injerencia, pues simple comenzar a ver. Pero igualmente debería tener internamente en el código algún tipo de información que me diga, porque esto yo por ahí el código lo puedo hacer hoy y puede ser un módulo de todo un proyecto enorme, y de acá a 2, 3 años ni me acuerdo qué hacía ese código. Entonces tratar de poner, aunque sea una documentación interna básica de este módulo o este código realiza tal y tal cosa, recibiendo tal y tal tipo de información y devolviendo tal y tal tipo de información. Algo que sea simple, que al leer el encabezado ya automáticamente me permita a mí resolver o saber de qué se trata ese módulo. Acordate que nomás tenemos una sola. Algo así, sí, pero en lo que tiene que ver con la documentación interna debería ser muy simple, ¿sí? Algo básico, porque después están los libros de documentaciones de todo el proyecto en sí, donde, bueno, van a ver que hay diferentes tipos de información dependiendo hacia dónde se orienta, es decir, si está orientado hacia el cliente, si está orientado hacia el usuario, si está orientado hacia el programador o hacia toda la estructura general de lo que uno está desarrollando. Pero internamente sí debería ser algo, generalmente van a ver que eso se pone al comienzo de los módulos de los programas, que no sé, este programa recibe el DNI del empleado y verifica que sea un DNI válido, devolviendo verdadero o falso. Por ejemplo, eso. Entonces ya saben lo que hace esa codificación. Sobre todo me sirve mucho para lo que es modificación de algo y buscar errores, ¿sí? Y más sabiendo que si después de un tiempo ustedes o mismo por ahí alguien hizo ese programa que no fueron ustedes, cuando lo agarren sea más fácil retomar el código y entender el código, pues ya saben qué datos recibe, qué es lo que debería hacer eso y qué es lo que debería devolver, simplemente al leerlo. Y lo que tiene que tener el programa estructurado, por lo general debería ser un único punto de entrada y un único punto de salida, ¿sí? Si bien hay muchos lenguajes por ahí tienen
muchas bifurcaciones, pero en definitiva, todas esas bifurcaciones deberían terminar en un único punto de salida. Van a ver que eso lo vamos a ver bien en lo que es el diagrama, ¿sí? Bueno, voy a tener siempre un único inicio y un único fin. Ahí. Después tienen el tema de la programación modular, que básicamente la programación modular es cuando, sobre todo en proyectos grandes, como les decía anteriormente, uno lo que hace es divide ese problema general, global, gigante, en varios problemas mucho más chicos. ¿Para qué? Para que después uno se aboque a realizar el código de ese problema más chico, sin tener por ahí que tener en cuenta todo lo que involucraba el proyecto mayor. Entonces, esos programas que yo voy realizando así más chicos separadamente, van a tener una interrelación entre sí, en definitiva, para poder generar todo el programa, todo el proyecto y que quede en funcionamiento. Pero son diferentes programas, por así decirlo, aislados, ¿sí? Que generalmente nosotros denominamos módulos, ¿sí? Es decir, son, no sé, este módulo se encarga de hacer tal cosa, este otro módulo se va a encargar de hacer esta otra cosa. Entonces, en lo que tiene que ver con programación modular, por lo general, el programa principal lo único que tiene son llamadas a los diferentes módulos secundarios y coordina esas llamadas a esos diferentes módulos secundarios. Es decir, en mi programa principal no voy a tener la codificación de todo lo que estuve realizando, sino lo único que voy a tener son llamadas al módulo tal para hacer tal cosa, llamada al otro módulo tal para hacer otra cosa, y así sucesivamente. Y en esos otros módulos, que son otros códigos fuentes, ahí sí voy a tener yo el código fuente que voy a realizar para resolver algún tipo de problema. Y esos módulos van a estar interrelacionados entre sí a través de los datos necesarios que yo precise, como lo que se denominan parámetros. Entonces van a ver que ustedes cuando comiencen a generar módulos, los módulos van a, no sé, por ejemplo, les decía antes cuando tenía un módulo para cargar el DNI validar el DNI de un empleado. A ese módulo que va a realizar la validación de ese DNI, si es válido o no, lo que le voy a pasar como dato va a ser el DNI que quiero analizar, ¿sí? Ese DNI se recibe justamente en lo que se llama en forma de parámetros, en un parámetro en sí. Claro. Entonces yo le paso algo a un módulo y ese módulo después me va a devolver algo, ¿sí? Esa información lo realiza a través de los parámetros que yo defina. Así como definí el DNI, puede ser n cantidad de parámetros que yo defina para cada módulo. Entonces, esa es la ventaja que tengo a través de la modularización, ¿sí? Pero la idea de lo que tiene que ver con la programación modular es que mi programa principal, lo único que contenga sea llamadas a diferentes módulos según el tipo de realización que quiera efectuar. Y cada módulo puede contener sus propios datos y llamar a otros módulos, inclusive lo que nosotros por ahí llamamos procedimientos o funciones en sí. Eso es básicamente lo que es la programación modular. Que se utiliza, lo van a utilizar porque si es algo grande y sobre todo si es algo muy rutinario, van a ver que ustedes van a tener sus propias códigos, por así decirlo, sus propios algoritmos ya en, por ejemplo, un archivito que se llama una librería, donde si ustedes saben que es común que tengan que validar un DNI, no lo van a estar poniendo en los diferentes programas que realicen, sino que van a tener una librería que saben que ese módulo se llama, por ejemplo, validar DNI, y lo van a poder utilizar llamándolo en forma modular. El otro tipo de programación o técnica de programación es lo que se denomina la programación orientada a objetos.
acá se cambia el paradigma de lo que es la programación estructurada, es decir, cambia la forma de encarar un problema, un proyecto, y también cambian las herramientas que voy a utilizar para esto. Esto después en la segunda parte del curso lo vamos a ver bien, porque van a trabajar con Java. Pero básicamente la ventaja de esto que aumenta considerablemente la velocidad de desarrollo de los programas gracias a lo que se denomina reutilización de los objetos. ¿Sí? Es decir, el elemento principal de la programación orientada a objetos es justamente el objeto. Y van a ver que ustedes van a estar trabajando mucho en el objeto más que en la lógica en sí del programa. El objeto básicamente es un conjunto de datos y programas, lo que se llaman acciones, ¿sí? Poseen una estructura propia, forman parte de toda una organización en sí. Es decir, que son datos bien estructurados, ¿sí? Y que pueden ser visibles o accesibles o no, dependiendo de el programador y las acciones que necesite realizar el programador en ese momento. Pero es otra forma de ver la programación en sí. En lo que es la programación estructurada, ustedes van a estar más abocados a lo que tiene que ver la lógica del problema. Es decir, ¿cómo hago si yo quiero que esto vaya de acá a acá, de izquierda a derecha? ¿Qué es lo que tengo que hacer en el código? Mientras que en lo que es la programación orientada a objeto, ustedes van a estar más abocados a lo que tiene que ver la construcción del objeto que a la lógica del programa. Después van a ver que una vez que tienen el objeto definido internamente, lo único que van a hacer es llamar a esos objetos en el caso de que lo necesiten. Y como cada objeto en sí es reutilizable, yo lo podría utilizar para cualquier otro proyecto con toda esa información. Eso después lo vamos a ver bien en la segunda parte. Y bueno, acá tienen una serie de características como ser la herencia, el polimorfismo, que son funciones propias de lo que tiene que ver la programación orientada a objeto. Pero es otra forma de programar en sí. Después hay, no sé, varios otros tipos de programación, como ser programación funcional, programación concurrente, o lo que tiene que ver con programación lógica, que básicamente es la que se utiliza mucho en lo que es inteligencia artificial, que está basada en lo que tiene que ver con cálculos de predicados, es decir, más teoría matemática, ¿sí? Pero los que nosotros más vamos a utilizar van a ser esos tres primeros. Después puede ser que encuentren otras técnicas de programación, ¿sí? Más a lo que, dependiendo del tipo de funcionalidad que se le quiere dar al lenguaje. ¿Sí? Así como ustedes saben que hay un montón de lenguajes, van a ver que hay muchos lenguajes que tienen un tipo de orientación muy particular. Es decir, que si yo quiero, no sé, trabajar, no sé, hacer un programa para web, tengo este y este otro programa. Si quiero hacer algo más para escritorio, tengo este y otro lenguaje. Y así sucesivamente. Dependiendo de la orientación que se le dé, bueno, hay diferentes particularidades que tienen los diferentes lenguajes. ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Yo sí, yo por ahora te voy siguiendo. Ok. Bueno, esto sería un resumen de lo que tiene que ver con los conceptos básicos de los lenguajes de programación en sí. Básicamente lo que tiene que tener en cuenta, bueno, es el caso de ensambladores, compiladores, intérpretes. Yo después les voy a pasar un PDF con lo que vemos para que lo puedan releer.
la diferencia que hay entre uno y otro, que si bien lo van a ir utilizando a medida que vayan utilizando diferentes lenguajes, pero básicamente tengan en cuenta eso, los lenguajes de bajo nivel, de alto nivel. Y como hacíamos antes, hincapié en lo que tiene que ver la documentación, que eso lo vamos a ver la clase que viene, que es bastante importante, ¿sí? Ya les digo, uno por ahí, la documentación que generalmente realiza es la documentación interna, como comentarios dentro del código en sí, cuando va a realizar algo, ¿sí? Pero hay una documentación mucho más amplia que se debería realizar para entregar un proyecto, que es la externa, donde, bueno, ahí ya entra el tema de manuales, manuales para el usuario, manuales por el programador, manuales del sistema, ¿sí? Hacer otro tipo de información, ¿sí? Que se debería usar. Ya le digo, dependiendo de la magnitud del proyecto, a veces sí es necesario, otras veces uno, si es algo chico, no lo realiza. Pero por lo menos en lo que tiene que ver con el código deberían siempre ponerlo, porque inclusive a ustedes les va a servir en el caso de tener que revisar algo o modificar algo, si por ahí lo hicieron, no sé, hace 2 meses, 3 meses, 5 meses, no se acuerdan bien de qué manera trabajaba ese código. Al leerlo ahí ya se van a dar cuenta de bien lo que hacía. Lo básico, es decir, ingresa tal cosa, se realiza este control y emite tal cosa, ¿sí? Entonces de esa manera ya saben bien de qué se trata ese lenguaje. Pero eso, bueno, después lo vemos bien la clase que viene. ¿Alguna duda de esto? No. No, todo bien. Tengo una pregunta, profe. Sí. Esto que teníamos que hacer, perdón, capaz me estoy abriendo un poco de lo que estabas comentando recién, pero lo que teníamos que hacer por la plataforma, que más o menos fue medio introductorio con algunas cuestiones que estabas explicando, ¿había que terminarlo para allá o algo así? O... Mientras sea en este cuatrimestre, antes de que termine el cuatrimestre, no tienen problema. Es decir, digamos, antes de que termine el módulo, deberían tenerlo realizado. Ok. ¿Y alguna otra cosa más que vamos a ir haciendo a la par o de ahí del aula? No, digamos, eso es simplemente para que ustedes puedan tener el módulo aprobado, deberían tener hecho eso. Sí. Pero después para este módulo, sí, a medida que vayamos avanzando en lo que es la programación, vamos a ir haciendo ejercicios. No, sí. Pero en el aula me refería, discúlpame, no sé si me expliqué bien. No, por ahora es eso solo. Okay. Por ahora es eso solo, ¿sí? Y lo mismo, yo por ahí también, a veces subo cosas al aula, a veces no, eso depende, igual les voy a ir avisando, pero por ahora nos vamos a manejar como esto son PDFs, es teoría básica, con mails. Es decir, yo le voy a enviar el PDF de lo que vimos por mail, ¿sí? Ahí va, perfecto. Pero sí, por ahí subo algo después, les iré avisando a medida que vaya subiendo algo. Pero si no, va a ser generalmente por mails. Ok, gracias. Bueno, por ahí vamos a dejar acá si hacemos... No se aburren tanto con lo que es teoría. Ya en la clase que viene sí vamos a ver un poco más de lo que es la documentación y empezar a meternos en algo de lo que tiene que ver con las estructuras del programa en sí. ¿Qué sería eso de diagrama de flujo, no? Sí, lo primero, digamos, va a ser el diagrama, sí. ¿Qué va a ser, papel o podemos usar alguna aplicación como PC Int? Yo les voy a mostrar un par de ustedes usan la que quieran, ¿sí? Hay varias aplicaciones para lo que tiene que ver con lo que es diagramación. Pero después, cuando lleguemos ahí, lo vemos. Sí, tienen una, digamos, la más simple es esa, pero después tienen otras que les dan más funcionalidad. Lo que pasa es que hay muchas que por ahí
tienen muchas más funcionalidades, pero son pagas. Entonces por ahí ustedes tienen cierto, no sé, un mes para usarlo de forma gratuita y después por ahí queda bloqueado, aunque se podría desbloquear tranquilamente. Pero van a ver que hay un montón de herramientas para ese tipo de diagramación, para lo que tiene que ver diagramas de flujo. No solamente diagramas de flujos, sino también otro tipo de diagramas de redes, de estructuras, diagramas de lo que tiene que ver con objetos. Hay herramientas que son bastante potentes, sobre todo que se utilizan en lo que tiene que ver en proyectos grandes. Pero eso después lo iremos viendo. Exacto. Okay. Bueno, por ahí entonces dejamos acá. Sí, ya después seguimos con lo que es documentación. Acuérdense, no sé si les dijeron algo de mañana. Que no hay Sí, clase. que no hay clase. Ah, está bien. Entonces nosotros nos veríamos 18 y 20 el jueves. Sí. ¿Y el viernes que viene qué onda? El viernes van a estar conmigo también. Ah, también. También todo Sí. virtual. Perfecto. Sí, jueves y viernes conmigo. Okay. ¿Está? Gracias, profe. ¿Listo? No, de nada. Nos vemos entonces el próximo jueves. Gracias. Chao, chao. Chao. Saludos. Chao, hasta luego. Chao, chao. Los